Buenos días. Hoy ha sido un día un poquito fuerte, uno escuchando y mirando los medios de comunicación. Y el tema es los impuestos que se han cargado en el presupuesto de la República Dominicana. Impuestos, impuestos, impuestos que solamente lo paga el pobre, la clase media. ¿Por qué la clase media? Porque los grandes millonarios del país, quienes controlan el país, que son unas 10 a 12 familias en la República Dominicana, esas 10, 12 familias tienen todo exonerado, impuestos, o sea, las importaciones que ellos traen, esos furgones no pueden ser tocados, no pagan impuestos. Los pobres que reciben tarjeta de solidaridad, quédate en casa, todas esas cosas, lo reciben también de los impuestos que paga la clase media, que pagamos la clase media. Pero la clase media ha sido la clase más maltratada, más abusada en esta pandemia. Yo conozco familias, y yo mismo, que en la pandemia pasamos trabajo. ¿Por qué? Porque dependemos de nosotros mismos, de nuestra función como profesional, de nuestros pequeños negocios, nuestros pequeños ahorros se fueron y se nos acabó. Y los medios de ingreso que teníamos, todos cerrados, todos se acabaron. Entonces, el gobierno pasado se enfrascó en ayudar, pero esas ayudas única y exclusivamente eran para aquellos que reciben ayuda y algunos que le dieron un subsidio de un quédate ahí, un grupo de los programas FASE, pero aquellos que no tenemos que ver nada con eso, nosotros no tuvimos una mano de ayuda para nada, una mano de ayuda para nada. Perdimos el crédito porque nuestro crédito, al no poder generar ingresos, obligatoriamente, en contra de nuestra voluntad, no podíamos pagar los compromisos bancarios que tenemos. No había forma, porque había que comer, había que pagar los servicios. Aunque tuvimos una tregua en el pago de los servicios, mas no así en los bancos. Y los bancos prácticamente nos atracaron. ¿Por qué nos atracaron? Porque no nos informaron cuáles eran la realidad de no pagar los préstamos a tiempo, porque yo mismo no podía, pero sí había personas que podían pagar sus préstamos normal y no ser afectado como no afectó. Yo mismo fui una persona que si no buscaba 161,200 pesos en el mes de junio, porque no había pagado los impuestos de marzo, abril y mayo, me iban a quitar mi apartamento. ¿Me entiendes? Tuvo uno que moverse, buscar esos cuartos como quiera que sea y resolver ese asunto, porque si no, te quedabas sin casa. O sea, quienes están supuestos a cuidar la clase que realmente es que mantiene el país, porque la clase que realmente mantiene el país es la clase media. La clase media es la única clase del país y del mundo que sostiene la economía con los impuestos, porque los verdaderos ricos no pagan impuestos. ¿Por qué? Porque los políticos obligatoriamente, para recibir las ayudas que reciben del sistema empresarial del dominicano, de los tutumpotes, de la clase alta, de los millonarios, de los dueños de los bancos, de los dueños de las empresas, que le dan sus ayudas, pero no crean ustedes que esa ayuda que le dan ellos
Es gratis, toma. ¿Cuánto tú necesitas? 100 millones, 50 millones, toma. Que tú necesitas 200 millones para la campaña, toma. Y le dan a todos los partidos. No crean ustedes que es un solo partido, es a todos los partidos. Por ende, los políticos se deben a la clase pudiente, a los millonarios, a los dueños de las empresas, a los dueños de los bancos. Por tal razón, ningún político puede venir a afectar las ganancias, las utilidades de esa clase empresarial, porque lo tumban de ahí. Entonces, ¿qué sucede con la clase media? ¿Qué sucede con el pobre? Que si los millonarios controlan a los políticos y entre los políticos y los millonarios controlan los medios de comunicación, ¿qué pasa con esa clase que recibe las informaciones? Que recibes informaciones manipuladas, que recibes informaciones tendente a hacerte creer algo que no es. Los medios de comunicación del país dependen de los comerciales. ¿Y quiénes dan los comerciales? En tiempo pasado, nadie daba más comerciales que el gobierno. Nadie daba más publicidad que el gobierno. Eran millones y millones diarios del gobierno del PLD, pagados diariamente a los medios de comunicación. Por ende, muchísimo ha tenido que cerrar. Pero ¿cuál es el segundo fuerte que da las publicidad? Las empresas, los grandes empresarios, los grandes millonarios. Y si estos grandes millonarios, si estos dos poderes que son los que le dan la economía, la fuerza de los medios de comunicación, estos son que se le dan, ¿van ellos a afectar con informaciones estos dos pilares? Jamás. Jamás. No es verdad que ningún medio de comunicación del país, llámese Telemicro, llámese Canal 9, llámese Canal 11, llámese Canal 7, todos los que están en el cable, ningunos van a hablar en contra de ese gran poder económico, en contra de los políticos, porque entonces tienen que cerrar. Por ende, ellos tienen que manipular, tienen que mentirle al pueblo, tienen que engañar al pueblo a costa de que si no sucumben, también se caen. Entonces, ¿qué debe hacer la clase media y la clase pobre? Unirse ante esta mancuerna de multimillonarios, de políticos y de prensa, de los medios de comunicación, que entre ellos tres tienen al pueblo como autómata. ¿Sabe lo que es un autómata? Una persona que camina hacia donde el otro quiere. Los medios de comunicación te guían a donde quiere la clase grande empresarial, donde los políticos quieren que tú vayas, que los políticos te hacen pensar lo que ellos quieren que tú pienses, a base de la manipulación de la comunicación. ¿A quién ellos no manipulan? A aquel que puede leer, a aquel que se puede preparar, a aquel que estudia. Por ende, el afán de acabar con el alfabetismo, con el analfabetismo, con la educación, eso es bullshit, eso es mentira. Porque a ninguno le conviene, ni a la clase millonaria económica del país, ni a los políticos realmente le conviene. Porque cuando tú tienes una mentalidad como la mía y puedes ver la realidad que yo veo, yo no le convengo a ninguno de ellos. Porque a mí ningún político me va a manipular. Pero sí puede manipular a aquellos que le dan dádivas. ¿Y quiénes son los que reciben dádivas? Los políticos de la parte pudiente y los pobres de los políticos. La clase media no recibe dádivas de nadie. Ahora mismo lo que está recibiendo es opresión, abuso. Lo están aplastando. Y algo tendremos que hacer o vamos a sucumbir también.